Rom 5:14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura símbolo de aquel que había de venir. Rom 5:15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Rom 5:16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Rom 5:17. Porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Rom 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Rom 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Rom 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Rom 5:21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Rom 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1. El verbo es en el pasado. Habiendo sido justificados cuando fuimos justificados, el día que nacimos de nuevo por fe en Cristo. 2. Por la fe es solo creer lo que Dios dijo acerca de su Hijo. 3. Como resultado de creer en Jesús, hemos recibido la paz con Dios. Ya no estamos en conflicto con Dios. Él ya no nos mira como enemigos, sino como sus amados hijos. Rom 5:2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 1. Jesús dijo: Yo soy la puerta. Hemos entrado a la gracia de Dios a través de Cristo, que es la puerta a la vida eterna. 2. No estamos en peligro, sino estamos firmes. 3. Estamos esperando gozosamente la gloria que Dios nos va a dar. Dan 12:3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por toda la eternidad. Dios va a dar una gloria fabulosa y eterna a sus hijos. Rom 5:6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. 1. Ninguna persona aquí puede decir que ha logrado ganar la salvación. Ningún hombre merece las bendiciones que Dios le va a dar. Todos éramos impíos, criminales, enemigos, malvados, y débiles, incapaces de levantar un solo dedo para nuestra salvación. Cristo no murió por personas sanas y puras, sino por los impuros, los enfermos y los incapaces de salvarse a sí mismo. Rom 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1. La salvación es una demostración del amor de Dios. ¿Quieres saber que Dios te ama? Solo tienes que mirar al Calvario y lo sabrás. Allí el amado Hijo de Dios murió injustamente, sufriendo todo tipo de atrocidad a manos de los que vino a salvar. 2. La salvación no es lógica, no hay una razón por la cual podemos esperar que alguien muriera por nosotros. Éramos la chusma, el pueblo espiritual malvado y rebelde, por lo cual nadie daba ni 2 centavos. Rom 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. 1. Fíjense en los mucho más en el texto. Mucho más significa que la segunda parte es mucho más segura que la primera. Fuimos justificados delante de Dios y nuestros pecados perdonados, y si eso es así, entonces con mucho mayor razón, también seremos salvos de la ira de Dios. 2. Dios no va a dejar el proceso a medio camino. Si Él hizo la primera parte, Él mismo va a cumplir la segunda parte. La salvación es segura para los que han sido justificados. Dios no va a fallar, sino va a salvar a todos los que han sido puestos en Cristo. La vieja cachila y la gracia de Dios. Un día, un hombre rico estaba caminando por el bosque y encontró tirado allí un carro muy viejo. El carro estaba casi destruido por el óxido.
Ratas habían arrancado toda la tela y la paja de los asientos para hacer nidos, pero los habían abandonado años atrás. Varios de los vidrios estaban rotos por balas de cazadores que habían pasado por allí y encontraron que el auto era un buen blanco para probar su puntería. La que era una vez pintura ya era óxido rojo oscuro. El auto no servía ni para llevar al reciclaje. Pero, el hombre recordaba que una vez su abuelo tenía un auto de modelo igual. Se enamoró de la vieja cachila aunque no valía ni un centésimo. Él decidió sacarlo del bosque y restaurarlo. Empezó a gastar dinero y muchas horas en el proyecto, y después de más de 3 años de labor arduo y más de $100 en repuestos y materiales, allí delante de él estaba parado el flamante auto, pintado de un color oro brillante, mucho más lindo que cuando salió de la fábrica. El hombre tomó a sus amigos y dio una pasada por la ciudad. Cuando llegó a casa, se dio cuenta que se había quemado una de las bombitas de la luz trasera. Se enojó con el auto, y mandó llevarlo y tirarlo otra vez en el bosque donde lo había encontrado. Es una historia ridícula, ¿no? En primer lugar, ¿quién va a gastar tanta plata en un auto viejo que no vale nada? Y después de invertir una fortuna y muchísimo tiempo en rescatarlo, volver a tirarlo porque se quema una bombita de menos de $3. Pero hay muchos cristianos que creen que Dios es así. Primero, no comprenden cuánto le ha costado a Jesús y al Padre rescatar al hombre del basurero del pecado. Y luego de ponerle su propia vida dentro, esos cristianos creen que por una pequeña falla, Dios lo va a volver a tirar otra vez en el basurero. Rom 5:10 Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. 1. Cuando éramos podridos, hediondos, maleantes, e indeseables, Cristo murió por nosotros. 2. Ahora que hemos sido purificados, lavados y justificados, cuanto más nos va a salvar completamente. El rescate y la gracia de Dios. Un día un hombre cayó de un barco y el barco se fue sin darse cuenta. Pasó horas en el agua fría, se estaba acercado a las rocas peligrosas de la costa, y el hombre ya estaba al punto de sumergirse para nunca más respirar cuando vio al horizonte una lancha de lujo que venía en su dirección. Después de acercarse un poco, la lancha vio al hombre y aceleró a toda velocidad, vino peligrosamente cerca a las rocas y tiró un salvavidas hacia el hombre. Luego, un hombre joven, hijo del dueño, se tiró del bote y nadó hasta el hombre casi muerto y le llevó de vuelta a la lancha. Lo subieron al barco, lo llevaron a la cabina principal, le metieron en la cama del hijo, le envolvieron en frazadas, atendieron a todas sus necesidades, y le dieron una taza de chocolate caliente. Pero, el naufragado seguía temblando un poco del frío, y sin darse cuenta tiró